Buenos días a todos, una bendición siempre compartir el manjar de la palabra del Señor con mi familia. Bueno, viendo todos estos anuncios, actividades, me gozo tanto porque la Iglesia del Rey es una comunidad. Amén. Y el enemigo es un ladrón, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que el enemigo es un ladrón? Así lo presenta claramente nada menos que el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, pero Jesús mismo se refirió a Satanás como un ladrón. Y bueno, las condiciones que vivimos hoy como sociedad, este ladrón ha ido cada vez robando más y más y más a la humanidad, a los seres humanos, que los odia. Si cada uno de nosotros entendiéramos la realidad de que Satanás nos odia como raza humana, nos odia como raza humana. Un día les voy a enseñar sobre eso un poquito más, pero realmente nos odia, él quiere destruirnos. Y la sociedad que vivimos hoy, hermanos, es una sociedad llena de soledad. Nunca más adelantados a nivel de comunicaciones, no comunicación necesariamente, comunicaciones como hoy en día, increíble, ¿sí o no? Cuando nos dan los datos de cuánta información recibimos los humanos, así usted, ahí queditito donde usted está, ahorita está recibiendo comunicación por medio de este predicador, ¿verdad? Pero si no es así, está oyendo noticias, oyendo música, mandando WhatsApps, revisando Facebook, ¿verdad? A ver cuántos amigos leyeron lo que usted puso, o el Instagram para ver cuántos vieron la fotita que usted sacó, etcétera. Pero oiga, han dado datos los expertos el bombardeo de comunicaciones que recibimos los seres humanos hoy en día es increíble, es exagerado, pero así exagerado. Entonces nunca más en la historia los humanos hemos tenido acceso a tanta comunicación, pero somos las sociedades de humanos más solos que también ha tenido en toda la historia, la soledad. Y qué lindo, me gozaba yo viendo los anuncios del almuerzo, el día que hacemos juntos como iglesia, el paseo. Somos una comunidad, amén. Cuando estamos aquí también adoramos al Señor juntos, nos levantamos de la silla, nos saludamos unos a otros, somos una comunidad. La iglesia siempre ha sido ese ente que Dios puso en la tierra para que nosotros recibamos su vida, su bendición. Salmo 133 dice: ahí voy a enviar bendición y vida eterna. Somos una comunidad, amén. Estemos muy atentos con este asunto de la soledad y echemos mano de la bendición del Señor, que es la comunidad. Decía mi pastor cuando yo estaba jovencillo, adolescente, mi esposa y yo tuvimos un pastor excelente cuando éramos jóvenes, y aún cuando nos casamos, que estábamos jóvenes, todavía éramos adolescentes cuando mi esposa y yo nos casamos. Nos casamos como adolescentes. Yo tenía 19 años y ella no había cumplido ni los 18. ¿Verdad? Entonces este pastor era excelentísimo, excelente pastor. Él decía: a la iglesia no debemos venir a vernos la nuca por esta conformación, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad? Así que aunque estemos aquí y rompemos filas para saludarnos, somos una comunidad, amén. No se quede solito, por favor. Está pasando alguna dificultad, alguna situación, por supuesto acérquese a los pastores, que es con los que siempre hay más confianza, ¿verdad? Pero ellos van a saber, además de acercarse a usted y ministrarlo, van a saber también conectarlo con alguien mismo de la iglesia que le va a ayudar y a que usted no se sienta solo. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la comunidad? La iglesia. Bueno, esa es una extra, por esa no les voy a cobrar. Vamos a ver la palabra del Señor esta mañana. Y seguir con el tema que siempre el pastor
está dando siempre mensualmente. Y voy a hablarles, va a seguir con el tema del perdón. Este asunto del perdón, hermanos, es algo increíble, increíble. También pues se nos ha estado hablando de las heridas. Sí somos seres que nos herimos. No es que somos delicadillos, ¿verdad? Aunque sí, algunos más delicados que otros. Cuando mi esposa me vuelve a ver mal así con una mirada ya muy seria, ya yo estoy todo quebrado. Estoy todo enchompipado ya. ¿Verdad? Algunos somos más delicados que otros. Pero sí tenemos heridas emocionales. Algo muy importante que tenemos que entender también, hermanos, porque ¿cuántos de ustedes creen que Dios se equivoca? ¿Verdad que no? Y Santiago nos dice que todo lo que hace Dios es perfecto, que toda buena dádiva, todo buen regalo, lo que quiere decir, viene del Padre de la luz. Todo lo que es bueno, podemos asegurarnos que viene de Dios. Amén. Y la Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. O sea que nosotros somos parecidillos a Dios, ¿verdad? Si Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza, somos parecidos a Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Se da cuenta? O sea, usted dice, uy, pero qué raro, yo no me siento igual a Dios, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces quiere decir que hay cosas en nosotros que heredamos de Dios, que nos vinieron de parte del Señor. Así también como ¿verdad? Mis hijos se parecen a mi esposa y a mí. Y no solamente en la parte física, sino en actitudes, ¿verdad? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso de los hijos? ¿Verdad que sí? Y es interesante esto, hermanos, porque usted ha visto cómo a veces una gente dice, por ejemplo, con mis hijos, ¿verdad? Cuando ven a Moisés, hay algunos que dicen, uy, igualitito a la mamá, ¿verdad? No, a Moisés, estoy hablando de mis hijos. Sí. Uy, igualitito a la mamá, ¿verdad? Y otros dicen, uy, igualitito al papá. ¿Se han dado cuenta cómo algunas personas ven características en el hijo de uno más de un lado que de otro? Quiere decir que tenemos de los dos, ¿verdad? Pero es interesante esto. O sea, uy, no, es que es igualitito, dicen así, ¿verdad? Y ahora que tenemos nietos nos pasa lo mismo también, ¿verdad? Entonces, no solamente las partes físicas, sino también esa situación del carácter, el temperamento. Ahorita con los nietos también, hermanos, yo digo, Dios santo, o sea, ¿cómo es posible que, claro, pasan mucho rato con la abuela también, ¿verdad? Pero Dios amado y Dios, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Porque qué parecidos a la abuela en el carácter, ¿verdad? Y entonces yo digo, uy, Señor, multiplicado este asunto, qué tirada. Pero pero la Biblia dice que usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como Dios no se equivoca, hay una parte en nosotros, y el pastor Moisés ha estado hablando de eso también, hay una parte en nosotros que se llaman las emociones. Las emociones. Y a veces hemos percibido un mensaje equivocado de parte de los predicadores y pastores y maestros con respecto a las emociones. Creemos a veces que cristianismo y emociones no van de la mano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Como que hay que suprimir las emociones. Y es que, hermano, ¿cómo está? Aquí estoy triste y dolido. No, ¿qué es esa cosa? Usted tiene a Cristo en el corazón. Tiene que estar bien. ¿Verdad? Como que los sentimientos fueran, ¿verdad? Uy, es que tengo un colerón, mire lo que me pasó. Cuidado. No. Eso es del diablo, eso es la ira, el enojo. Espíritu de ira, sal. ¿Verdad? Algunos hasta el espíritu de chicha les da por sacarlo y le dice, sal, chichón. Pero, hermanos,
el Señor, nosotros tenemos sentimientos, y escúcheme esto bien porque es maravilloso, esto lo va a liberar, más que el salchichón. Nosotros tenemos sentimientos porque Dios tiene sentimientos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La Biblia tiene muchos pasajes donde Dios está feliz y se ríe, se goza. La Biblia tiene muchos pasajes donde Dios está triste. La Biblia tiene muchos pasajes donde Dios está airado. ¿Ah? O frustrado. Hay 2, 3 versículos que no voy a hablar de esos ahorita porque no es el tema, pero en esas cosas que parecieran contradictorias en la palabra de Dios, hay unos 2, 3 versículos donde dice que Dios se arrepintió, ¿verdad? Y hay otro versículo por allá que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, pero otro día les doy esa enseñanza porque si no me voy por ahí. Pero interesantemente, como la Biblia no se contradice, amén, la Biblia no se contradice, ese pasaje, esos 3, 4 pasajes donde dice que Dios se arrepintió, realmente lo que quiere decir es que Dios se dolió, que se duele también. Es como cuando usted hace algo, ¿verdad? Y usted se duele, ¿verdad? Es como que arrepentirse. Entonces a veces los traductores se hacen bolas ahí con las traducciones en los diferentes idiomas, pero Dios tiene sentimientos y por eso usted y yo tenemos sentimientos. Y los sentimientos se alojan en el alma, los sentidos físicos, la vista, el oído, el tacto, el olor, el sabor, se alojan en nuestra parte física, ¿verdad? El tacto, ahora estoy sintiendo yo, ¿verdad? Como cuando mi esposa me hace así, ¿verdad? Como que me ama o algo, pero yo a veces como que es muy durillo, entonces no sé si te estará aprovechando o qué, ¿verdad? Entonces siente uno, ¿verdad? Un pellizquito, el calor, ¿verdad? ¿Eso dónde se aloja? En la parte física, en el cuerpo, ¿verdad? O el sabor, ¿verdad? El bistecito con cebolla, dice la gente, ¿verdad? Ay, qué rico, dice, ¿verdad? A mí me gusta el bistecito con cebolla, pero luego le quito la cebolla. O sea, probablemente le hace algún buen sabor, ¿verdad? Seguramente, pero yo la cebolla no me la puedo comer. Pero el sabor, etcétera. Bueno, los sentimientos se alojan en el alma, y nosotros experimentamos heridas del alma. Cuando hay situaciones duras en nosotros, quiere decir que tenemos un alma herida. Y hay un montón de cosas, y el pastor Moisés ha estado hablando de eso cada domingo. Yo voy a dedicarme solo a una hoy, que es uno de los, si fuera una pomada, ¿verdad? La pomada canaria les traigo hoy, ¿verdad? Si fuera una pomada, si fuera una medicina, porque nuestro Dios es experto, amén. Yo hago trabajo de consejería durante la semana, veo a varias personas, y yo les digo siempre a ellos, yo les digo, mire, yo soy un ingeniero y trabajo para el fabricante de humanos, ¿verdad? Yo trabajo para el fabricante de humanos. Entonces las personas vienen a conversar conmigo sobre situaciones que tienen y yo los atiendo con toda la confianza del mundo, porque el que los hizo, yo trabajo para él. Yo trabajo para el fabricante y ese fabricante tiene todos los planos de todos nosotros. ¿Ah? Cuando Betty llega ahí, que por cierto nunca ha llegado usted, Betty, ahí a consejería, que tiene sus pastores, ¿verdad que sí? Ajá. Pero si Betty llegara, que nunca ha llegado, estoy molestando. Entonces yo nada más voy y saco el plano de Betty y no hay cómo equivocarme, hermano. Ahí está cómo fue hecha, todo, y yo puedo saber qué pasó, dónde está el circuito, cuál es el
la piecita que está fallando, qué desajuste ha habido. Y mejor que todo eso, porque soy un ingeniero, o sea, me gradué en esto y conozco los planos, pero encima de todo eso, trabajo para el fabricante. Cuando hay alguna duda o algo, nada más voy al fabricante y le digo, explíqueme el plano, me lo explica todo, y Dios de verdad nos conoce a la perfección. Amén. Y entonces hay una pomada o hay una medicina para las heridas del alma, hermanos, maravillosa, maravillosa, que se llama el perdón. El perdón. Es interesante esto del perdón, porque estoy herido y se me pide a mí perdonar. Imagínese usted, ¿verdad? Cuando le doy consejería a parejas, y entonces la señora me dice todo el listón de el patán con el que ella vive, ¿verdad? Ella empieza a darme la lista y yo empiezo a enojarme. ¿Dónde está ese patán? Tráigamelo ya, ¿verdad? ¿Qué pase, patán? ¿Verdad? Y entonces, y encima de todo, después de esa lista tan fuerte y todo, de ese patán terrible que no la entiende, que no pone atención a sus sentimientos, a las necesidades de ella y todo eso, encima de todo eso, yo tengo que decirle que tiene que perdonarlo. O sea, qué ironía, ¿sí o no? Qué ironía, ¿verdad? Cuando son pacientes con situaciones de abuso, cuando hemos tenido personas ahí que su papá le abusó sexualmente, o sea, qué cosa terrible. Una de las pacientes que llegó una vez, hermanos, desde los 10 hasta los 17 años, abusada por el papá, por el abuelo, por los tíos, por los hermanos. Dios santo, yo tengo a esa persona ahí al frente y digo, ¿cómo ha sobrevivido? Y encima de todo tengo que decirle yo, claro, estoy siendo muy simplista, ¿verdad? Pasamos por procesos, ¿verdad? Pero al fin y al cabo tengo que decirle, vamos a perdonar a cada una de esas personas por nombre. Entonces imagínese usted lo que es, soy el herido, me han destruido, ¿verdad? Y hay un sentido en nosotros muy, muy humano, muy de Dios también, porque somos hechos a la imagen de Dios, y entonces también hay un sentido de justicia en nosotros, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que quiere uno cuando ha sido herido? Justicia, seamos honestos. Lo que queremos es justicia, ¿verdad? Y bien, o sea, está correcto. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces vamos a creer lo que es correcto. Entonces, estamos queriendo justicia, y entonces quisiéramos, ¿verdad? Como tener a esa persona al frente, quisiéramos que la policía o el juez o Dios mismo, ¿verdad? Lo agarrara y delante de nosotros le dé una buena, todo lo que se merece, ¿sí o no? Y nosotros viendo aquello y nos dice, ahora sí ya puedo soltar este asunto, ¿verdad? Ya recibió lo que, ¿verdad? Pero en vez de eso, hay que decirle a la persona, tiene que perdonar. Entonces, en mis meditaciones con la Escritura por años, buscando el significado de la Biblia misma, qué quiere decir Dios, y con la experiencia también de años, ¿verdad? Digo, Señor, ¿cómo se come esto? Yo siempre me gusta preguntarle al Señor, ¿cómo se comen estas cosas? ¿Verdad? Cuando las veo así tan raras, ¿cómo se come esto? Y descubrí, porque Dios es el experto, Él es el fabricante, Él sabe cómo se curan las cosas, Él tiene el plano, amén. Descubrí la pomada canaria, dicho sea de paso, como decían los abuelos, la que no existe, dicho sea de paso, en la naturalidad, en el mundo real, no existe la pomada canaria, o sea, no existe una pomada que sirva para todo, pero en Dios sí. Con los expertos, con el experto fabricante, Dios sí sabe qué aplicar, amén. Y descubrí el perdón, hermanos, que es de la Biblia, por supuesto. El Señor sabe
que es exactamente lo que nos va a sanar, y de eso quiero hablarles un poquito. Entonces, las heridas del alma nos atan, hermanos, para cumplir en plenitud el destino de Dios para nuestras vidas. Las heridas del alma nos han inadecuado. Algunos, ¿verdad?, son inseguros, otros son sarcásticos, siempre andan volando filazos, ¿verdad? Una persona que anda volando filazos, hiriendo, es porque tiene problemas, ha sido herido en el alma. La persona insegura, que casi no habla, que ay, no sé, ¿verdad? Igual. El orgulloso, el seguro de sí mismo, que dice que se cree doña toda, ¿verdad? Igualitito, porque cada uno va a tener una actitud, va a expresar de acuerdo a su personalidad. Entonces, pero en el fondo es lo mismo las heridas. Y esas heridas, hermanos, coaccionan, nos atan, nos impiden cumplir con el propósito de Dios, el destino de Dios para nuestras vidas. Y una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado es el perdón. Empecemos con nosotros. Mire que Dios es tan lindo, me encanta el Señor, y por eso me encanta trabajar para esta fábrica. Me encanta. Empezando con nosotros mismos, hermanos, somos culpables delante de nuestro Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso que alguien nos hizo, y es que me hizo, y es que me dijo, y es que mis padres, y es que igual nosotros para con Dios, algo hemos hecho hacia nuestro Dios. Entonces, somos culpables delante de Él. Pero Él, como un Dios y Padre de amor, amén, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Nos ha aplicado esa receta a nosotros mismos, esta maravillosa sanidad. Él la aplicó a nosotros. La culpabilidad, hermanos, nos lleva al rechazo hacia los demás y hacia nosotros mismos. El Espíritu Santo ha estado actuando en estos domingos atrás, y es mi oración que en esta mañana también seamos libres totalmente, libres para cumplir los propósitos de Dios, libres para cumplir el destino de Dios, libres para poder amar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los papás, al prójimo, libres para amar. Amén, hermanos, por la obra del Espíritu Santo. Pero la culpabilidad nos lleva al rechazo hacia los demás y hacia nosotros mismos. Voy a leer unos cuantos versículos de este perdón de Dios hacia nosotros. Pero recuerde que Dios nunca nos pide nada que Él no hace. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 38 dice: hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Es mi oración esta mañana que el Espíritu Santo haga caer escamas de nuestros ojos, sea cambiado nuestra manera de pensar y entendamos la maravilla del perdón de Dios hacia nosotros, hermanos. Es algo increíble. Por eso es que Pablo habla de las riquezas de la abundancia de su gloria. Las riquezas de la abundancia de su gloria. Qué poderosa palabra. Dice: hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Cada uno de estos versículos para predicar, pero tengo que aguantarme, estoy viendo la hora ahí. Colosenses 2:13 dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Dice: pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, con Jesús. Y oiga qué maravilla. Y les ha perdonado todos sus pecados. Yo decía: Señor, por favor, yo tuve que devolverme otra vez, tuve que consultar varias versiones. Yo quiero saber si de verdad dice ahí todos. Hermanos, las buenas noticias es que sí dice todos. Y les ha perdonado todos.
y les ha perdonado todos, y les ha perdonado todos, y les ha perdonado todos sus pecados. Poderoso, hermanos. Empecé a decirle al Señor, entonces explícame de qué está conformada esa pomada canaria. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuál es el secreto del perdón? Y como siempre que consulto la Escritura, hermanos, quedo totalmente sorprendido, quedo maravillado de cuando Dios usa un término. Casi que no podía creerlo. La palabra perdonar, que en todo el Nuevo Testamento, todo es la misma palabra. Inclusive le voy a hablar de un pasaje nada más de muchos, donde se usa esta misma palabra para que podamos entender lo que significa. Literalmente, la palabra perdón o perdonar en el idioma griego original significa, ¿están listos? Esto es poderoso, ¿están listos para ser líderes? Significa soltar. Yo decía, aquí hay un error. Cuando estoy consultando las palabras de la Biblia en el griego, me voy al griego clásico, me voy a escritos de la antigüedad que no sean la Biblia, porque a veces digo, no, yo quiero ver si los traductores de la Biblia están aquí, ¿verdad? Religiosamente queriendo, con buena intención, y entonces busco el griego antiguo y el griego en pasajes de libros hasta de mundanos, hasta de filósofos antiguos, para asegurarme que cómo se usaba ese término en aquel entonces. Y yo no podía percibir de verdad. Yo decía, ¿será de verdad soltar? Hermanos, en todos los casos significa soltar, significa dejar ir. Es tan poderoso esto, y jamás traería yo todos los pasajes aquí en el Nuevo Testamento, pero oiga, ¿se recuerda aquel pasaje donde dice que Jesús encontró a estos pescadores y les dijo, ven y síganme? Y dice la Escritura, dice, y dejando las redes, le siguieron. Es ese mismo verbo en griego, dejando las redes. Porque el significado del verbo, hermanos, es literalmente, usted dejó y ya dejó. ¿Me estoy explicando? O sea, no es que medio deja o quedó medio amarradillo ahí o voy y lo tomo no, es de verdad un soltar. Por eso es que la palabra soltar es la más correcta aquí, soltar. Pero el pasaje que quería mencionarles, vamos a Mateo 27:50, donde aparece este mismo verbo que se traduce perdonar, o es el término perdonar en el griego, pero que es usado en un montón de cosas. Y mire Mateo 27:50. Dice, más Jesús, está Jesús en la cruz. ¿Se recuerdan cuando Él está en la cruz? ¿Verdad? Y ahí está colgado, ya su cuerpo ha sufrido terribles situaciones físicas, a punto de morir. Pero aquí dice en Mateo 27:50, dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y esa palabra ahí es la palabra afiemi, que es la palabra perdonar en griego. O sea, ¿significa soltar o no significa soltar? Díganme ustedes. En la cruz dice que soltó, entregó su Espíritu. Y mis amados hermanos, esa es la maravilla del perdón. Esa es la maravilla, es que usted decide soltar. Es que usted decide soltar. ¿Y cómo, si somos honestos, cómo nos cuesta soltar? Dígame sí o no. ¿Ah? Ay, no, es que me hizo, es que esto, que lo otro. Y usted ha visto cuando una persona está hablando de alguna situación y o sea, no estoy diciendo que eso esté mal. Otra vez, Dios nos dio sentimientos, amén. Y si algo nos duele, y si nos hirieron, y si un fulano nos hizo algo, ¿verdad?
O sea, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que sacar todo. En las terapias que mi esposa y yo hacemos a las personas que vienen a nuestra oficina, les enseñamos inclusive a soltar, exactamente a soltar, y a sacar absolutamente todo lo que tengan que sacar. Y yo les digo a la persona, mire, usted necesita hablarle a esa persona, y yo ni siquiera yo la mando. Hay algunos psicólogos y otros, y no estoy criticando nada, cada uno tendrá su estilo. ¿Estamos de acuerdo? Mi estilo nunca es mandar a la persona a hablar con la persona. Yo no lo hago. No digo que está mal tampoco, estamos claros. Yo no quiero que ustedes salgan diciendo que yo dije algo. Estoy diciendo que no creo que esté mal, pero a mí no me gusta hacerlo. Es suficiente con la persona del Espíritu Santo ahí, si usted lo hace aunque la persona no esté. Cuando usted toma la decisión de soltar, el que es sanado es usted. Es usted. Entonces yo le digo a la gente, saque todo. Está bien expresarse. Y yo le digo a la persona, como que estuviera ahí, diga, a ver qué le diría, ¿verdad? A veces los mando a solas, les dejo la tareita, vaya a su casa, ponga a esa persona al frente y dígale todo lo que usted quiera decirle. Y aquí qué lástima que esté ahí, ya va a quedar mal con el mundo. Pero ¿sabe qué les digo yo también? Si tiene que decirle malas palabras, dígaselas. Ay, un pastor diciendo que digo, hermano, usted necesita sacar el veneno, el pus, usted tiene que sacarlo. Con esto lo que quiero decir es que no es que usted se trague todo y que usted, ¿verdad? Que sí, voy a perdonar y se deje usted majar y ser una alfombra. No, eso no dice la Escritura. Expresamos, y si alguien nos hizo un daño hay que expresarlo, hay que decirlo, hay que reclamarlo, amén. Si un esposo te está tratando mal, usted no tiene por qué aguantarlo. Si una esposa te está tratando, usted no tiene por qué aguantarlo. Un jefe, un amigo, no vamos a aguantar. La Biblia no nos habla de aguantar, hermanos. Pero el asunto es que lidiamos estas cosas con el Señor y entonces soltamos. Amén, soltamos. Esta es la maravilla, mis amados hermanos, del perdón. Mirando bíblicamente lo que significa soltar. La cosa hermosa con esto también, hermanos, es que cuando perdonamos, que significa soltar a la persona, o sea, ya usted delante de Dios toma la decisión y dice, te suelto este mal que me hiciste y todo. ¿Sabe qué dice Dios? Vea cómo Dios nos conoce también, que Él, cuando nos manda a perdonar, Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y dice, y firma. Me encanta cuando el Señor firma lo que Él dice. Toda la palabra de Dios es palabra de Dios y yo la creo toda, al 100%. Pero me encanta cuando Dios se ocupa de firmarse, ¿sí o no? Dice el Señor, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Casi nada, ¿verdad? Firmado y todo, dice el Señor. El Señor sabe que nosotros lo que queremos es venganza. Y entonces nos cuesta mucho. ¿Cómo va a soltar a este fulano, a esta sultana? ¿Cómo puede ser? No. Pero cuando lo logramos hacer, estamos diciéndole al Señor y estamos confiando en el Señor de que Él va a pagar. Deje que Él pague. ¿Sabe por qué? Porque Él es justo. Él es justo. Él sí va a saber hacerlo. Y la Biblia es clara en decirnos, a usted no le toca hacerlo. Decía un pastor, que por cierto va a estar en noviembre por aquí, ahí lo van a conocer. Me encantaba una vez él enseñando sobre el perdón. Él decía, puso un ejemplo. Él decía, esto es como, dice, en la antigüedad se daban varias condenas a los malhechores, ¿verdad? La cruz, por ejemplo, era la pena de muerte, una de las maneras de las penas de muerte que había en la antigüedad. Entonces él dice que había otra costumbre, que cuando alguien mataba a alguien, la condena a muerte de ese asesino era amarrarle el cadáver a la persona. Este asesino, ya se daban cuenta que sí, ahora el juez decía, ok, si ese asesino entonces está condenado a muerte. Entonces lo amarraban
cogían el cadáver, la persona a la que él mató, y se la amarraban, él acostado así, y le ponían el cadáver encima. Y ahí lo dejaban por días, y ese cadáver empezaba a podrirse, a salirle gusanos y todo, y esos gusanos saliendo del cadáver empezaban a coger la carne de aquel vivo, y el tormento de días y días hasta que también moría de una infección terrible. Y esa era la condena. Pero me gusta el ejemplo, porque como dice este hermano, dice que esa es la falta de perdón. Así es. Usted anda con un cadáver amarrado que lo está pudriendo a usted. Amén. Y qué buen ejemplo también para lo que es perdón, que es soltar. ¿Cuántos quieren soltar el cadáver este día? ¿Cuántos quieren soltar el cadáver? A ver, suéltenlo, suelte el cadáver. Y entonces descubrí, porque es que nuestro Padre Celestial, que es perfecto, que Él sabe, que Él tiene todos los planos de nosotros, nos dice: mire, suelte ese asunto, porque el que se está dañando es usted. Entonces vea qué interesante. Yo no perdono, ¿verdad? Y yo quiero que a aquel le pase algún mal, y me estoy haciendo el mal yo. No suelto, y aquel andará en lo que sea que ande, ¿verdad? No me importa, ¿verdad? Pero sigo amarrado. Donde sea que ande el fulano o la fulana, yo sigo amarrado, sigo conectado. Tengo que soltar. Amén. Y Dios lo hizo con nosotros. Él nos perdonó. Y lo lindo del perdón, amados hermanos, con Dios es que Él, juntamente con el perdón de Dios, en este caso va la aceptación. En este caso Dios sí nos recibe. Amén. Él sí quiere reconciliarse con nosotros. No tenemos que reconciliarnos necesariamente con las personas que nos hacen daño. Lo soltamos, y que el Señor, que Dios te lo pague. Ahí sí que vamos a poder usar eso, hermanos. Amén. Dios lo dice, es bíblico, ¿verdad que sí? Ahí dice que que Dios te lo pague, ¿verdad? Soltar el asunto. Pero nuestro Dios nos ha perdonado, pero también Él nos ha adoptado y se ha reconciliado con nosotros y nos ha aceptado. Entonces, quería también hablarles, hermanos, para terminar, que cuántas personas, bueno, primeramente nosotros debemos soltar ese cadáver, pero cuántas personas conoce usted, cuánta gente, amigos suyos. Y la Biblia nos dice que nosotros somos agentes de reconciliación. Quiero terminar con 2 Corintios 5, 16 y 19. Se dan cuenta que este es un tema para rato, ¿verdad? Y tengo que cortarlo, porque si no sigo. Como dice mi nieto, me dice: Grandpa, es que usted predica el evangelio eterno, me dice. Voy a leerles, o usted puede abrirlo ahí si quiere también, 2 Corintios 5, 16 al 19. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Mire qué contexto más increíble aquí. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué Pablo está diciendo que ahora no debemos, tenemos que tomar la decisión de ya no conocer a nadie en la carne? Hermanos, porque en la carne nos fallamos, ¿sí o no? No podemos tratarnos como meros humanos, porque nos vamos a fallar, nos fallamos unos a otros. Entonces San Pablo, que había sido renovado, que él entendía todo esto, decía: nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y entonces viene este famoso versículo 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como predicaba Moisés, esto no es un abracadabra, pata de cabra, ¿verdad? Hay un proceso aquí. Dice el versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
¿Cuántos dan gracias a Dios que están reconciliados con Dios, con el Creador, con el Padre? Como ya leímos varios versículos de ese perdón que Dios nos ha dado, que perdonó todos nuestros pecados. Pero dice que nos reconcilió. Entonces, usted y yo hemos experimentado esta maravilla de estar reconciliados con Dios. Alabado sea el Señor por eso, amén. Pero vea que no se queda ahí. Y yo quiero, por favor, que notemos, y la Escritura que siempre nos está guiando, dice: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces no es un asunto solo para nosotros. ¿Lo disfrutamos, sí o no? Claro que sí. Gracias a Dios que nos ha perdonado los pecados, que estamos reconciliados con Dios, alabado sea Dios. Pero hay algo todavía más lindo, más maravilloso, y es que ahora Dios nos dio a nosotros también el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad que es lindo llevarle cosas buenas a alguien? ¿Cuánto les gusta dar regalos? ¿Verdad que sí? Es cierto, hermanos, es cierto que nos gusta recibir, pero la verdad es que disfrutamos dar regalos. Uno fue y lo escogió, ¿verdad? Y fue al pequeño mundo ¿verdad? Y fue y escogió el asunto, y hay como una ilusión en uno, ¿sí o no? Y después dice: ¿y ahora qué? ¿Cómo lo envuelvo? A mí me llama la atención con mi esposa. Ella es súper especial en todo lo que ella hace, lo hace al máximo, a la excelencia. Tremenda ella. El que pago soy yo, pero bueno. Pero me llama la atención con ella porque ella se va a buscar los papeles o las bolsitas, y yo le digo: este. No, ese no, está muy feo. Y ella todo lo hace excelente, porque es una ilusión, ¿verdad que sí? Cuando vamos a regalar hasta el papel, ¿verdad? Yo sé que usted no es de esos que saca el papel y lo aplancha, ese papel de hace 5 años. No, yo sé que usted nunca hace eso. Yo sé que usted nunca hace eso. Pero hasta el papel, bueno, que sea lo aplanchó, ¿verdad que sí? Quiere decir que le ponemos atención porque estamos ilusionados, ¿verdad? Y entonces viene el momento de dárselo. Y uno, ¿verdad? Como cuando hay una fiesta y hay un montón de regalos, ¿verdad? ¿Y qué está esperando uno? A ver, que abran el de uno, ¿verdad? Uno que le interesa a los demás. Y uno hace: sí, qué lindo, y este me lo fulano, Pero cuando es de uno, ¿verdad? Por la ilusión. Y es bonito regalar, es bonito dar. Usted es un agente de reconciliación. Voy a hacerle una pregunta que yo quiero que usted se la conteste para usted mismo, porque no se trata aquí de, ¿verdad?, de exhibir nada, ni hacer sentir mal a nadie, ni nada. Por eso, cuando hago preguntas, siempre digo: contéstela a usted mismo. Y cuando son preguntas que si quiero que me las contesten, también lo digo. Pero esta no, esta contéstela a usted mismo. ¿Cuántos de ustedes han tenido el privilegio de llevar a una persona a Cristo? Bueno, pues están levantando la mano, no importa que la levanten, ¿verdad? No importa, solo si quieren no la levanten. Pero ¿cuántos han visto la maravilla de ministrar la gracia de Dios a otro humano? Dios amado, no hay nada mejor que eso. Qué maravilla es eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted ahora es un ministro de reconciliación. Porque hay gente, hermanos amados, y me perdonan la expresión que voy a usar, hay gente hecha pistola alrededor suyo, ¿sí o no? Destruidos por dentro, arruinados por la vida, arruinados por familiares, con las mentiras que hay hoy, hermanos, en el mundo. Una noticia ahí que ahora yo odio que me estén mandando noticias de que alguien allá volvió a ver a la derecha. ¿Qué importa? Pero bueno, una noticia de una chiquita en Australia que se cree gato, y la junta de la escuela le permitieron creerse gato. Entonces ahora la vamos a tratar como un gato. Y dice la cartita o la nota, ¿verdad?, de la escuela a los padres y a la niña, dice: siempre y cuando no dañe a nadie.
Y hermanos, yo veo esa noticia y yo digo, Dios amado, qué cochino el diablo, qué destrucción. Hermanos, qué destrucción hay a nuestro alrededor hoy. Cómo se ha desviado la sociedad del amor de Dios, de la verdad de Dios. Y perdonando a esa niña y a todo el mundo que ya me van a criticar lo más seguro por las redes, qué señora estupidez. Pero la insensatez humana, hermanos, le permite hoy a una niña, a un vivazo canadiense que se creía niña. Es que digo cosas y en la internet me vuelan. Un mamulón de 40 años se creía niña y otros tontonequetos por allá lo adoptaron como niña. Y entonces este fulanito de 40 y resto de años, que es una niña, ahora tiene una hermanita en ese nuevo hogar. Estupideces. ¿Ah? Ve el mundo en que vivimos, hermanos. Usted y yo no podemos seguir indiferentes a la atadura que vive la gente hoy. No podemos, hermanos. Tenemos algo lindo que Dios nos ha dado, que es el ministerio de la reconciliación. Que este perdón maravilloso de Dios en nuestras vidas, que ¿cuántos lo hacen experimentado aquí? A ver, ¿cuántos? ¿Verdad que sí? Que este perdón nosotros podamos también ministrarlo a otros. Dice San Pablo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, pero que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice la Escritura, no tomándoles en cuenta a los hombres sus estupideces. Esa es versión 2021 de Ronald Díaz. Porque es cierto eso, hermano. Nuestro Dios nos ama tanto los humanos que no nos toma en cuenta nuestras estupideces. Porque ese es el amor de Dios. Y ese es el amor, dicho sea de paso, que nosotros también tenemos que demostrar, ¿verdad? O sea, si ya quitemos a esa niña australiana, cualquier fulanito, ¿verdad? Si viene a mí y me dice que es un gato, yo lo voy a amar. Porque es el amor de Dios. No lo voy a criticar, no sé, porque un gato. A ver, enséñeme las uñas, a ver. ¿Dónde está su rabo? ¿Verdad? Porque a veces también somos críticos en ese sentido, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Bueno, se cree gato, está bien, pero como decía mi esposa también, decía, vamos a amar a la gente, no importa lo que se crean. Y ese es el amor de Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus estupideces. La Reina Valera me va a caer encima, los traductores de la Biblia, pero bueno. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido el privilegio de llevar a una persona a Cristo, de reconciliarlo con Dios? Cada uno de nosotros aquí somos ministros de reconciliación. Parte de su tarea, la hermana de en medio de las tres hermanas, que son mi esposa, la familia de ella son tres hermanas. Mi esposa es la menor y es la más linda de todas. Me llevé la mejor yo. Pero la en medio se llama Marjorie, una mujer entregada a Dios desde el primer día que conoció a Cristo y bueno, un tractor en el reino. Pero ella, cuando abrió una cuenta de banco, jovencilla, donde dice profesión, ella puso pescadora. Yo ando pescando almas, decía, ¿verdad? Hermano, nuestro trabajo continuo es de reconciliadores. Amén. Usted es contador, usted es administrador de algo, usted es doctor, usted es abogado, usted es taxista, usted es oficinista, banquero, que sea, no importa. Pero además de eso, usted tiene que poner en su currículum reconciliador, ministro de reconciliación.
Usted es ministro de reconciliación. Y entonces ahora Dios, igual que hemos sido reconciliados con Él, ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Vamos a ir a Génesis 1:27. Esta es una palabra que Dios me dio para ustedes hace un mes, yo les comenté. Y cuando estaba preparándome también para este mensaje de hoy, el Señor me llamó hacia esto otra vez. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves. Pero quiero llamarle la atención en la primera parte que dice: y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. ¿Cómo fue que los bendijo Dios? Les dijo: multiplíquense y crezcan. Amén. Fructifiquen y multiplíquense. Hermanos, Dios nos hizo para que tener la unción de la multiplicación. Cuando usted empieza a ver la abundancia de Dios, hermanos, en todas las cosas, usted y yo tenemos la unción de multiplicación. Para multiplicar el trabajo que hacemos, la empresa que tenemos, la profesión que ejercemos, todo. Todos tenemos esta tendencia a la abundancia, ¿sí o no? Eso lo heredamos de Dios también, ¿verdad? Esa unción está en nosotros. Dios no nos hizo para ser estériles en nada. Amén. Y hoy vamos a romper la esterilidad en el nombre del Señor. Y también en esta área también del ministerio de la reconciliación. Mire que la sociedad de hoy está cargada de gente que necesita de Dios. Amén. Y hay gente que usted va a poder llevarla a Cristo, hay gente que va a aceptarlo y hay gente que va a rechazar. Eso nunca ha cambiado, eso siempre va a ser así. Amén. No nos vamos a achicopalar por los que nos dicen que no. Hay otro, por cada uno que dice que no, hay 5 que van a decir que sí. Amén. Así que tenemos esta unción de multiplicación. Ve que el Señor les enseñó esto clarísimo a los apóstoles también, cuando se recuerda las pescas milagrosas, como 2 o 3 que nos registra la Biblia. Siempre sacaban peces y las redes se rompían. Nunca fue un asunto, ¿verdad? Que eran 5 apóstoles esperando ahí en la playa, entonces la red agarró 5 peces, uno para cada uno apenas como el que alcanzara, o 3 peces a dividirlo ahí a la mitad cada uno, porque es bendito. Nosotros tenemos esta mentalidad, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que tenemos la mentalidad de pequeñez? Seamos honestos. En el nombre del Señor se quiebra esa mentalidad hoy, porque tenemos la unción de multiplicación. Cuando Dios me habló esta palabra para ustedes hace un mes, les conté, y todos son culpables aquí, porque a las 4 de la mañana me despertó el Señor para decirme esto, que para ustedes. Y yo les dije: no solamente va a ser en las almas, la iglesia del Rey va a multiplicarse en almas, porque cada uno de nosotros tenemos el ministerio de reconciliación. Pero Dios me dijo: no, diles también que además de eso va a haber multiplicación en lo que hacen, en sus vidas, en sus negocios, en sus trabajos, en su familia. Unción de multiplicación. Y quebramos hoy toda mentalidad de escasez, toda mentalidad de poquito porque es bendito, no mucho porque es bendecido, más bien. Amén. En el nombre del Señor tenemos la unción de multiplicación. Así que, hermanos, esta sanidad que Dios está haciendo en nosotros, vamos a nosotros también a hacernos agentes de sanidad, de reconciliación. Y vamos a terminar con esta